¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Canal 7 de Somos Chaco, los miércoles a las 22 para Resistencia y el área de Gran Resistencia, también nuestra emisión en la ciudad de Villa Ángela, y los domingos a las 15:30 la repetición del material que preparamos semanalmente. En el horario de emisión de Sin Retórica de esta semana, y en este día especialmente, ya tendremos la noticia del resultado, de cómo le fue a la selección argentina frente a la polaca, en este ambiente, en este modo mundial de Qatar 2022 que está viviendo la mayoría de la población de nuestro país, que de alguna manera le permite alejarse de los avatares económicos fundamentalmente que viene arrastrando desde hace bastante tiempo y que en esta época del año, ¿no? En diciembre, finalización de un año justamente muy complicado, muy ajetreado, lo separa un tanto de todo eso y se toma como un descanso, como una pausa, como un relax, aunque esto de relax no lo es para muchísima gente que en forma muy apasionada y vehemente sigue las alternativas de la representación de nuestro país. Pero más allá de ese aspecto, que obviamente ocupa a muchísimos, nosotros aquí también estamos ya en el último tramo, en el último mes de Sin Retórica 2022, y en esta ocasión hemos preparado un programa que creemos es muy interesante, porque tenemos, y de hecho la dividiremos en dos partes, una entrevista con Martín Becerra. Martín Becerra es un experto en comunicación en la República Argentina, es doctor en Ciencias de la Información, investigador principal del CONICET, autor de varios libros, docente universitario además, y consultor de diferentes gobiernos, ya sea de Argentina como también del extranjero. Es una referencia obligada para las indagaciones, las investigaciones sobre comunicación social fundamentalmente y específicamente referido al eje que nosotros quisimos darle a la charla con él, con Martín Becerra, insistimos, y que está referido a los medios denominados públicos en la Argentina. Los medios audiovisuales, recordemos que están integrados por Canal 7 de Buenos Aires, las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país y también la agencia de noticias Telam. En la charla con Martín Becerra nosotros insistiremos, como ya dijimos, pondremos la lupa en cuanto a su visión, su análisis, sus puntos de vista referidos a la manera en que se manejan los medios de comunicación públicos en nuestro país, ya sea en la actualidad como también en la historia, y cuál podría ser la relación o la comparación que se podría efectuar con otros medios públicos de Latinoamérica. Un tema que siempre está, no tal vez en la agenda principal de la población, pero sí, insistimos, en aquellos organismos del Estado que tienen la responsabilidad de llevarlos adelante, de gestionarlos, de dirigirlos, cuáles son sus objetivos centrales en cuanto a la programación que ofrece, y también por qué la televisión pública de la Argentina y también Radio Nacional generalmente aparecen como medios sostenidos por el Estado, pero que están directamente asociados a la política de los gobiernos de turno. Eso debería ser así, está contemplado por ejemplo, en el organigrama de funciones y propiedades y capacidades que le corresponde a Radio y Televisión Argentina, de la cual dependen en cuanto a los medios audiovisuales. Esos son algunos de los temas que trataremos con Martín Becerra. La charla, creemos, es más que enriquecedora, fundamentalmente para quienes estamos desde hace muchísimos años en la praxis y también en la teoría, interesados en su existencia, su gestión, la necesidad de que sea de esa manera, pero que también nos mostramos muy críticos a la hora de exponer cuáles son los resultados que se obtienen más allá de las buenas intenciones que se puedan tenerla. En la segunda parte del programa tendremos
el corolario de esta charla con Martín Becerra, y agregaremos un bloque con el investigador de la Universidad Nacional del Nordeste y del CONICET, el doctor Juan José Neif, quien se refiere al tema de los humedales, de los sitios Ramsar y todo lo relacionado con el ambiente. Vamos ya de inmediato a la primera parte de la charla con Martín Becerra. Estamos en comunicación con el doctor Martín Becerra, a quien ya lo saludamos y le agradecemos la gentileza de estar con nosotros aquí en Sin Retórica. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la idea es, y lo anticipábamos, vos que sos un académico de referencia obligada en cualquier tipo de investigación o indagación referida a la comunicación social, ¿en qué estás trabajando actualmente? Bueno, yo como investigador trabajo en el estudio de las regulaciones, o sea, las políticas de comunicación. Tradicionalmente ese objeto de estudio refería a medios de comunicación, pero en los últimos años, en la última década sobre todo, incluye también a plataformas digitales, a compañías de telecomunicaciones, porque el sector de las comunicaciones protagoniza un proceso de convergencia entre todos estos sectores. Por lo tanto, el estudio de regulaciones y políticas abarca desde los medios a las plataformas digitales, o sea, Internet, incluye al sector de las telecomunicaciones. También con el conjunto de colegas con quienes trabajamos, hemos trabajado y seguimos trabajando en el estudio de la estructuración de propiedad, digamos, de todos estos sectores de las comunicaciones, vale decir, qué tan concentrado está estos sectores, qué tipo de compañías y capitales inciden en su conformación, cuáles son sus apuestas y sus estrategias. O sea, eso en lo que refiere a la estructura, ¿no? Sobre todo estructura de propiedad, estructura de capitales y políticas. Ajá. Yo diría que esos dos son ejes centrales. También hemos trabajado y trabajamos sobre el acceso social, o sea, obviamente nos importa mucho conocer qué tipos de accesos tienen los brechas en los distintos tipos de acceso, tienen los distintos grupos sociales, que a veces tienen diferencias en el acceso por razones socioeconómicas, por razones geográficas, por razones etarias o por razones de género. Y también en Latinoamérica se podría decir que se siguen esas mismas líneas de investigación. Bueno, digamos, los estudios de comunicación en verdad son muy diversos y entonces hay colegas que trabajan sobre estos campos que menciono. Yo diría que no es la nota predominante, o sea, que si uno tuviera que hacer un mapa de estudios de comunicación en América Latina, estas líneas de trabajo en las que yo aporto y colaboro y, digamos, me he formado también, son minoritarias. Digamos, hay otras líneas que despiertan más interés, por ejemplo, qué sé yo, no sé, la comunicación política, o sea, que es el modo en que las políticas y los políticos elaboran sus discursos o se posicionan frente a sus electores, audiencias o la sociedad a la que interpelan. Eso, por ejemplo, es una línea de trabajo, yo diría, más, eso más mayoritaria que la que me interesa a mí. Por supuesto, digo, el campo de la comunicación es muy diverso. Pues, claro, hay estudios sobre periodismo, digamos, estudios sobre marketing y publicidad, o sea, hay distintas líneas, sí. Claro, es tan amplio el campo de la comunicación social que lo permite. Más allá de estos aspectos que queríamos tener tu visión general, Martín, porque sabemos que lo has estudiado, lo has investigado y reiteramos esto, sos permanente fuente de consulta, ¿no? Queremos estructurar o focalizar el pedido que te hacemos en la gestión de los medios públicos en la República Argentina, ¿no? Algo que desde hace mucho tiempo viene siendo debatido, que tuvo ahí
como una bisagra con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, su no plena implementación. Cuando se habla de medios públicos en la Argentina, ¿qué debería entenderse? Bueno, es una pregunta que en verdad abarca a la Argentina y a otros países de nuestra región latinoamericana, porque la definición de qué es lo público en el contexto de los medios no tiene una respuesta sencilla, como sí la tendría probablemente en Europa, por ejemplo, dado que en nuestra región y particularmente en la Argentina, los medios llamados públicos a nivel nacional, después si querés podemos hablar a niveles subnacionales, pero a nivel nacional, me refiero a Canal 7, a Radio Nacional, desde su origen y hasta la actualidad, en todas esas décadas que vienen funcionando estos medios, han tenido primero una influencia, digamos, comercial, porque parte de su financiamiento proviene de los anuncios publicitarios comerciales. Eso, desde mi perspectiva, complica la noción de público, ¿verdad? Porque, digamos, se supone que si son medios que tienen que dar un servicio público, un servicio a la comunidad, mal pueden estar pendientes de la recaudación publicitaria de grandes anunciantes comerciales, porque eso lesiona es una manera, es mi opinión, pero por lo menos para ser más aséptico, impacta en el tipo de programación que tienen. Es decir, si vos tenés como anunciante, como se permitía en otras décadas, a una tabacalera, a Philip Morris, entonces es difícil que hagas una investigación que tiene interés público sobre el daño que causa los cigarrillos a la población. Entonces, lo que insisto, me obliga a señalar que el carácter comercial que en parte aporta al financiamiento de los medios estatales, como les llamo yo, nacionales, en la Argentina y en otros países de nuestra región ocurre lo mismo, debilita, digamos, la concepción de público. Por otro lado, sabemos que por lo menos Canal 7, Radio Nacional, han sido históricamente y siguen siendo muy sensibles a la línea editorial del gobierno de turno. Eso también complica su concepción como públicos, o de carácter público. ¿Por qué? Porque como vivimos en una república que cambia de gobierno, o sea, hoy gobiernan uno, mañana la sociedad, el pueblo argentino vota a otro presidente y así sucesivamente. Hemos tenido y seguimos teniendo alternancias, porque es la naturaleza de una república democrática. Entonces, la línea editorial de esos medios de comunicación cambia, por lo menos con el cambio de presidente. Y a veces, dentro de una misma presidencia, cambia la línea editorial. Dentro del mismo gobierno, quiero decir. Los medios de comunicación necesitan tiempos largos para establecer confianza, credibilidad y legitimidad en la audiencia. Más sobre todo si son medios públicos. Pero si el medio que le llamamos público te dice que el que gobierna hoy es un fenómeno y que el que está en la oposición es un cretino, y dentro de 10 meses dice exactamente al revés, que el que decía que era un fenómeno resultó ser un cretino, y el que era un cretino resulta que es un fenómeno, entonces la posibilidad de construir legitimidad y credibilidad en el pueblo argentino, que además es el que sostiene a ese medio, se debilita. Por eso digo que el carácter público encierra toda una discusión, ¿no?, sobre qué consideramos que es público. Lo estatal es público por ser estatal. Si fuera así, hablemos de medios públicos. Pero con todos estos problemas que son inocultables, que quiero decir que cualquiera que haya gestionado, trabajado, estudiado los medios estatal nacionales de la Argentina,
se da cuenta que son problemas reales. Claro. Inclusive se da hoy en esta Argentina 2022 que Radio Nacional, por ejemplo, con sus 49 emisoras, tiene una gestión casi en todo el país manejada por un sector de la alianza gobernante, y se da la dicotomía de que hay mensajes contradictorios internamente en lo político. Entonces ahí es donde se ubica al oyente de una manera muy, muy especial, no construyéndose credibilidad justamente. Claro, el tema, insisto, es que todo medio de comunicación, incluso los privados, los comunitarios, los barriales, los educativos y también los que son estatales, todos necesitan tiempos largos, o sea, gestiones que vayan más allá de 3 años, 4 años, que construyan, insisto, digo, hoy estamos viendo en el campo de medios comerciales, Telefe, que es la red de televisión abierta más grande de la Argentina, con el canal 11 de Buenos Aires como cabecera, pero que tiene repetidoras en todo el país, vuelve a emitir este programa que se llama Gran Hermano, ¿no? Bueno, ahí uno encuentra que hay una lógica de programación. Fue el primer canal que emitió Gran Hermano hace más de 20 años. Entonces, uno mira que hay continuidad, que hay una lógica. Digamos, yo puedo entender la lógica de programación comercial completamente, de entretenimiento, digamos, de Telefe, en una línea de continuidad, por supuesto, con altibajos, con gestiones distintas, más o menos desde el 89 hasta ahora. O sea, estamos hablando de más de 3 décadas en donde hay continuidades. Y eso favorece a que este grupo televisivo tenga, insisto, en una parte de la audiencia, credibilidad, que sea lo que llaman en televisión una pantalla caliente. A los medios llamados públicos en Argentina les falta eso. Les falta esa continuidad, esa estabilidad, esa capacidad de trascender gestiones internas, incluso, como vos decías, o sea, incluso gestiones que puede que estén más alineadas con un sector político que otro dentro de un mismo gobierno. Ahora, bueno, falta eso. Claro, Martín, cuando se habla de la necesidad de una política comunicacional estatal por fuera del gobierno, ¿no es casi una utopía pensarlo? ¿Cómo se debería conseguir eso? Sí, efectivamente, no sé si es una utopía, pero sí que es un objetivo que no parece alcanzable en el cortísimo plazo. Sí, o sea, es un desafío enorme, entre otras cosas, por lo que comentábamos antes, porque la historia de gestión de medios estatal nacionales en la Argentina es una historia de, por un lado, fuerte influencia gubernamental y por otro lado, mucha comercialización de la programación. Ahí yo veo que hay 2 problemones que no son nuevos. O sea, digo, para no caerle al presidente Alberto Fernández, porque en verdad esto no es que este gobierno produjo el problema, sino que es un problema en Radio Nacional desde 1937 que fue creada y en Canal 7 desde 1951 en que fue creada. Entonces, digo, se arrastra décadas de inercia al respecto. Por supuesto, hay algunos medios subnacionales y también hay medios nacionales temáticos, no generalistas como los que mencioné, que buscaron, ya desde el inicio incluso, tener otro tipo de lógica. Por ejemplo, el canal Encuentro o el canal Paca Paca. Pero claro, estamos hablando de emisoras que son temáticas, que son cultural, en el caso del Encuentro, una emisora cultural, que tenía en su origen, después el expresidente Macri se lo quitó, una misión también educativa, Paca Paca, que es infantil. Entonces, ahí no tenemos anuncios comerciales, por ejemplo, y diría yo que la influencia gubernamental, que por supuesto siempre existe, también existe en la BBC, digamos, es más matizada. Entre otras cosas porque no son emisoras que tengan un informativo, o sea, no dan información electoral, ¿no? Todo esto,
perdón, todo esto que mencionás, inclusive en detrimento de lo establecido en la creación de Radio y Televisión Argentina, que es la que rige la actividad y la gerencia tanto a Radio Nacional como a la agencia TELAM y Canal 7, ¿no? Porque lo define claramente, pero en los hechos no se cumple, habría como una infracción legal ahí. Sí, yo diría que, digamos, hay varias normas legales que, tanto para el sector de medios a cargo del Estado, como para el sector de medios comerciales y también para el de medios comunitarios o sin fines de lucro, desafortunadamente no se cumplen. En ese sentido, un poco lo decías al comienzo de la conversación, que la ley de servicios de comunicación audiovisual, que a pesar de haber sido, digamos, muy modificada en algunos de sus artículos principales por parte del expresidente Macri, por decreto, no por ley, a pesar de eso, los artículos que siguen vigentes, la verdad es que no han tenido un respeto, un cumplimiento pleno, entre otros, los que refieren al pluralismo político, territorial, cultural, que debería primar en los medios de gestión estatal. Claro. Ahí hay un problema. Repito, para que, perdón pero me interesa subrayar este punto, no es un problema solo de este gobierno. Tampoco hubo pluralismo con el gobierno de Macri, tampoco hubo pluralismo con el gobierno de Cristina Fernández en los medios de gestión estatal. Entonces, ahí hay un problema de base, digo. Pasan gobiernos de muy distintos signos políticos, con distintos temperamentos, con distintas figuras gerenciales, digamos, y sin embargo vemos que esto es, digamos, una línea de continuidad. Algo pasa ahí. Porque mucho se habla se pide o uno ve que se solicita la aplicación de la ley de medios nuevamente y demás, pero en los artículos modificados por el presidente Macri no están justamente los referidos a la de los medios públicos de la Argentina. No se tocaron, pero muchos de ellos no se cumplen, ¿no? Entonces también ahí hay, y esta es una pregunta, ¿habría o existiría una vulneración de derecho de acceso a la información de la ciudadanía, de los oyentes, de los potenciales perceptores de las emisiones? Yo diría que no en términos legales, pero sí en términos conceptuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me parece que, en mi opinión, ¿no? O sea, no me parece que se pueda responsabilizar legalmente al directorio de Radio y Televisión del Estado, Argentina, Sociedad Anónima, Sociedad del Estado, perdón, Sociedad Anónima. No me parece que se los pueda responsabilizar legalmente, pero sí creo que tienen una responsabilidad política, por supuesto, porque son artículos de los cuales muy difícilmente pueda dar cuenta de cumplimiento. Digo, hay desde ya que yo comprendo que hay distintos posicionamientos respecto de lo que podría ser pluralismo político. Ahora, si el único programa político consiste en que haya un oficialismo explícito, o si las fuentes del informativo son mayoritariamente oficialistas y no hay entrevistas entrevistas a fuentes de partidos opositores, entonces, digamos, más allá de que entendamos el pluralismo con matices, está claro que no es pluralista. Claro. Y la verdad es que no es pluralista, digamos. Entonces, yo creo que ahí hay ciertamente un reclamo para hacer. Lo mismo vale para la falta de concursos para medios sin fines de lucro. O sea, la ley es clara y entre los artículos que derogó Macri por decreto, no tocó el que refiere a la reserva de un 33% de todas las frecuencias en todas las localidades de nuestro país para organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, no se hace. Entonces, digo, no sé si hay creo que no hay una responsabilidad legal, pero sí hay una responsabilidad política.
Una muy breve pausa y ya estamos con la continuidad de esta nota con Martín Becerra aquí en Sin Retórica.